Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a estar continuando lo que hemos estado revisando esta mañana respecto a la unidad número 5 que habla del modelo de atención, ¿no es cierto? Hemos mencionado esta mañana varias de las funciones que debe realizar el personal de salud en el primer nivel. Inicialmente hemos dicho de que las visitas domiciliarias programadas son una de sus funciones. Otra de sus funciones, aplicar la carpeta familiar, realizar las actividades de promoción y de prevención, vacunas. Cuando no es institucional hay que salir con nuestro termo a buscar a nuestros niños menores para terminar de vacunar su primera, segunda y tercera dosis, rastrillajes, ¿no es cierto? Otra de sus funciones del personal de salud es coordinar las actividades de salud con los otros sectores para favorecer los resultados. Hemos dado ejemplos. Otra de sus funciones, prestar atención en el centro de salud de forma integral. Promoción, prevención, curación y rehabilitación. Promover, dice, y participar en actividades intersectoriales. No, yo soy de salud, no me meto en problemas de educación. Cuando la educación es un proceso que genera cambios, hemos dicho, ¿no es cierto? Y entonces ustedes tienen que estar ahí. Si es que el departamento educativo les pide la colaboración para que participen en alguna campaña, pues tenemos que hacerlo. O al revés, nosotros necesitamos que nos ayude el sector educativo participando en alguna actividad, se hace. Y con los otros sectores que los hemos mencionado, ¿no es cierto?, que tiene nuestro municipio. Otros sectores, tantos sectores que hay en nuestro municipio. Sector religioso, sector militar, sector transportista, sectores obreros, sector. ¿No es cierto? No solamente hay en el municipio el sector salud para trabajar solos. Todos los otros sectores tienen que estar incorporados en la medida de sus posibilidades y en la medida de la capacidad que tengan ustedes de trabajar con los otros sectores. No es cuestión de estar en su centro de salud aislado del resto. No es una pequeña isla el sector salud, el centro de salud. Hemos dicho que es el motor que hace funcionar el sistema de atención primaria en salud. Es bien importante eso. Y claro, deben tener también la capacidad de resolver problemas de enfermedades. Y he mencionado esta mañana en nuestros menores de 5 años, las iras y las edas siguen siendo las causas de enfermedad y a veces de muerte de nuestros niños menores de 5 años. Entonces hay que tener capacidad para resolver esos problemas, ¿no es cierto? Ahora, estas son las competencias necesarias del primer nivel. Hemos quedado en que ahora vamos a revisar las del segundo nivel. Son las mismas del primer y segundo nivel. Todo lo que hemos terminado de hablar se repite en el segundo nivel. Pero además de lo que hemos hablado en el primer nivel, brinda servicios de atención de enfermedad, de atención ambulatoria. Quiero decir, consulta externa y también hay hospitalización en las 4 especialidades básicas: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría, con el apoyo de anestesiología y otros servicios complementarios como laboratorio, imagenología, rayos X, ecografía, endoscopía, farmacia, laboratorio, etc. Entonces, además de todas esas competencias que hemos mencionado y funciones que hemos mencionado para el primer nivel,
en el segundo nivel tenemos que tener ya la capacidad de poder atender pacientes en consulta externa y de hospitalización en las 4 especialidades básicas. Muy bien. Hasta ahí entonces el modelo de atención. Ya saben cómo tenemos que atender, con calidad y con calidez, en forma permanente, oportuna. No pueden dejar un caso a mitades. Es desde que se inició el tratamiento hasta que terminó. Y en el mejor de los casos, inició y terminó muy bien, con la resolución del problema. ¿No es cierto? Bien, hemos estado mencionando que vamos a revisar esto de la carpeta familiar y las determinantes de salud. Es muy importante recordar las determinantes de salud, porque son esos factores de riesgo, vamos a decir, que afectan a la salud del individuo, de la familia y de la comunidad. La carpeta familiar menciona cuáles son las determinantes de salud que debemos averiguar. Y en esta carpeta familiar del SUS, Seguro Universal de Salud, ahora es Sistema Único de Salud, menciona 12 determinantes de salud que deberíamos averiguar para tener una idea de cómo está la salud de nuestra gente, de la familia, de la comunidad. Y entonces es importante revisar estos determinantes y se llaman así al conjunto de factores tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos, las personas, las familias y la comunidad. El conocer estos factores mediante la aplicación de la carpeta familiar nos permite planificar nuestras actividades. Porque sabremos cuántos niños menores de 5 años hay para sus actividades de prevención, vacunas. Nos permite saber cuántas mujeres en edad fértil y cuántas embarazadas tenemos en la zona, en la población de influencia de nuestro centro de salud, lo que nos permitirá planificar también cuántos controles prenatales nos corresponde hacer en determinado tiempo. Y si no se cumple, ir a buscar, porque son las causas de mortalidad, si no hacen su control prenatal. Entonces, la información que vamos a recoger con la aplicación de la carpeta familiar y sobre todo con la evaluación de las determinantes de salud nos permite realizar actividades de planificación. Más que eso solamente, sino que nos permite realizar las actividades integrales que debe realizar todo centro de salud: promoción, prevención, curación y rehabilitación. Bien, ahora vamos a ir revisando, entonces ya sabemos para qué sirve la carpeta familiar, cuáles son los determinantes, y son en este instrumento que tengo en el momento, 12. A veces cada municipio, porque no se olviden que el primer y segundo nivel están bajo el control de los municipios. Definen su carpeta familiar. Hay una como esta, que es la del Ministerio de Salud. Pero no se olviden que nosotros tenemos diferentes naciones. Por eso somos un Estado plurinacional. Y entonces, a veces en cada departamento puede haber una o dos naciones. Aquí en nuestra región, en Cochabamba, los quechuas. Pero en medio de esa nación quechua tenemos los Raja y Pampa, por ejemplo, que es otra nación, que se maneja según sus
usos y costumbres. Y ellos seguramente tienen la aplicación de la carpeta familiar teniendo en cuenta sus usos y sus costumbres y sus necesidades. Entonces, en la carpeta familiar se pretende averiguar qué factores de riesgo pueden afectar a la salud de la persona, de la familia y de la comunidad. Y entonces voy a mencionar los que están aquí en la carpeta familiar. El material de construcción de la vivienda es un factor de riesgo. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque claro, no es lo mismo que una vivienda de ladrillo con revoque, o de adobe con revoque, o de adobe y de ladrillo sin revoque. Ustedes entienden lo que es revocar, ¿no? Pasar una estucada blanqueada para que el ladrillo o el adobe estén cubiertos y no permitan que en los huequitos que existen entre ladrillos, entre adobes, puedan haber bichos, pues. En este caso, el mejor ejemplo es de las vinchucas. Entonces, ese es un factor de riesgo, un determinante. El material de construcción de la vivienda. El tipo de techo de la vivienda es importante, se pueden juntar los dos factores, ¿no es cierto? Es un techo de calamina o con teja o con cielo raso, donde no hay muchos problemas. Sin cielo raso, techo de paja o de palma o techo de otros materiales. ¿Qué interesará? Pues claro que interesa, igual que en el caso de las paredes. Si no tiene cielo raso, tiene techo, calamina, y entonces es lugar adecuado para que las vinchucas, por ejemplo, otro tipo de microbios, de organismos, arañas, zancudos, etcétera, pueden habitar por ahí. Entonces son factores de riesgo, es una determinante de la salud. Otro factor de riesgo es la tenencia de animales. Sí, ahí averiguamos si hay animales en la vivienda, si los corrales de los animales están lejitos de la vivienda, o están muy cerca de la vivienda, o los animales domésticos viven en la vivienda, en la casa. Si animales de la granja están dentro de la casa, entonces ustedes fácilmente tienen que suponer, si tenemos animales, deben tener un lugar donde deben vivir los animales. Si tenemos patos, gallinas, deberían tener su corral. Y peor si tenemos chanchitos, ovejas, ellos deberían tener su hábitat, su lugar, lejitos de donde está la vivienda, de donde vamos a vivir nosotros. Ya saben ustedes, ¿no es cierto?, por la contaminación que significa tener animales cerca de nuestra vivienda. Otro factor, otro determinante de la salud había sido el abastecimiento del agua, bien importante. Si viene agua por cañería, si es de pileta pública, si tenemos pila en cada una de las casas, o hay una pileta pública, o es de pozo, o es de noria, o unas aguas que recogemos del río. En fin, esto determina también cómo es la calidad de vida de la persona, de la familia y de la comunidad que están cerca. Bien importante. El abastecimiento del agua, ¿no es cierto? El material de construcción, la tenencia de animales. Ya hemos mencionado 3. Otro factor de riesgo es la eliminación de excretas. Si hay servicio higiénico en el domicilio, o si hay servicio higiénico público, si es una letrina, si es un pozo ciego, si es al aire libre. Es fácil de entender, ¿no es cierto?, esta determinante de salud.
Si en nuestro caso, si en nuestras zonas, si en nuestros barrios, en nuestra comunidad no tenemos, y en nuestra casa no tenemos un baño, ya podemos pensar en algunas otras cosas que pueden generarse por no tener un baño en la casa. Lo mismo en la eliminación de la basura. Es otro factor de riesgo, es otro determinante de la salud. Si no tenemos un sistema de recolección de basuras, si nuestras basuras las ponemos al aire libre, si nuestras basuras están enterradas, o botamos al río, o botamos en un rinconcito, en fin, todas esas características afectan a la calidad de vida que tiene una persona, la familia y la comunidad. Miren, aquí hay otro factor de riesgo, es el grado de instrucción de la mamá. Ustedes saben que básicamente es la mamá la que apoya más en la formación de los niños y en el cuidado de la casa. Generalmente es el varón el que sale de la casa a trabajar, pero la mamá es la que se queda a cuidar. Y si es una mamá que no ha tenido formación cultural, vamos a decir, solamente ha estado en la escuelita, o mejor caso, y si es bachiller, o tiene alguna profesión técnica, entonces nos da un indicativo de que esta mamá tiene conocimientos, tiene formación de cómo puede educar a sus hijos, cómo puede, generar un buen desarrollo y crecimiento en sus niños, educándolos. Entonces, es diferente, ¿no es cierto?, una mamá que no ha tenido ningún tipo de educación. Peor si no sabe leer ni escribir. Antes, hace 20 años atrás un poco, todavía teníamos esos problemas. Hoy, con campañas educativas de alfabetización, ya hemos mejorado, superado esas cosas. Pero todavía hay algunos bolsones en algunas poblaciones muy alejadas donde se dan este tipo de situación. Y entonces esa información nos permite a nosotros planificar actividades de charlas educativas a esta familia, pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Visitas permanentes para educar, para generar procesos de cambio, así lo hemos dicho. El número de miembros de la familia que viven en una sola habitación, todos ustedes jóvenes y señoritas que están muy próximos a los lugares más alejados saben que a veces una familia que tiene 4 o 5 hijos vive en una sola habitación. Y ese es un factor de riesgo, es una determinante que afecta a la salud del recién nacido o de la mamá o del niño menor de 5 años. El hacinamiento, eso es lo que queremos averiguar, si hay hacinamiento, si hay una familia que tenemos numerosa y que vive en condiciones precarias en una sola habitación. A veces en la misma habitación está la cocina, por ejemplo, y a veces ahí mismo están los patitos, las gallinitas. Sí, son factores de riesgo que van a afectar a la salud de esa familia, ¿no es cierto? Y es importante también que otro factor de riesgo es el entorno del medio ambiental. Si es un entorno que está contaminado, si es un entorno que no tiene sistemas de recolección de basuras, las basuras están en la calle, el agua está chorreando por las cunetas y no hay disciplina en el manejo del agua, por ejemplo. Entonces son factores de riesgo, son determinantes de la salud. Si la basura está en cada rincón, en cada esquina, ¿no es cierto? Y si botamos nuestras basuras por ahí nomás, entonces son factores de riesgo. Entonces el medio ambiente, el entorno del medio ambiente donde está la casa de esa familia, tiene que ser un medio ambiente que le permita vivir bien también. Nada de escombros, de basuras.
Entonces, esos factores de riesgo permiten a nosotros tener una idea de qué es lo que vamos a planificar cuando tengamos que hacer visitas domiciliarias, charlas educativas, sobre todo, ferias de salud. Estos son los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta de la carpeta familiar, de su aplicación. Nos da la referencia de cómo es su entorno, de cómo vive la familia, cuáles son sus condiciones, para que nosotros con esa información planifiquemos nuestras actividades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, quería repasar esta partecita de las determinantes de la salud porque es importante recordarles este aspecto. Cuando ustedes estén en cualquier lugar y les pregunten cuáles son las determinantes, ustedes ya hablen sobre esto que ya conocen, ¿no es cierto? Muy bien, con esto hemos terminado la unidad académica 5, porque en la próxima clase vamos a comenzar a hablar del otro modelo que tiene el SAPSI. Es el modelo de gestión participativa, que con ustedes lo hemos revisado en el anterior semestre. Así que, por favor, vayan a revisar su material del anterior semestre, la gestión participativa en salud. Así que esto sería, jóvenes, quiero felicitarles, aprovechar el momento por su participación en este proceso de elección que se ha tenido para las autoridades de San Simón, de rector y de vicerrector. Como les he dicho alguna vez, es importante que cuando seamos universitarios le demos vida a esta universidad con nuestra participación. Y ustedes, mis queridos jóvenes, le han dado un ejemplo que en la Facultad Politécnica del Valle Alto sí participamos de nuestras actividades, porque nos corresponde hacerlos. Bueno, muchas gracias, les felicito nuevamente y nos vemos en la próxima clase. Que les vaya bien.